Aristegui, en vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Mesa de análisis, queridísimos Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez Mendoza. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Bueno, Buenos días. Es que después de oír el testimonio que acabamos de escuchar, se queda uno muy mal después de ver esta historia donde perdió la vida este muchacho de 20 años en México. Esta historia, pues no sé, realmente nos deja muy mal por lo que significa el tipo de brutalidad policíaca, el tipo de abuso de autoridad, y bueno, pues estuvo a punto de quedarse ahí como una historia desconocida, porque el abuelo pues había decidido no dar a conocer el asunto por la amenaza de muerte al otro nieto, y al final decide dar su testimonio y decide revelar todo lo que aquí escuchamos, que nos sacude por todas sus implicaciones. Es fuertísimo todo lo que está pasando. Ana Lilia, Fabricio, bueno, no sé si tienen algún comentario, porque al final es un caso que nos conduce al tipo de actuaciones desde el municipio, ¿no? Desde esta célula de la República, desde este espacio donde se concentra o se ha capturado, digámoslo así, la vida de la estructura política del país. O sea, lo que ocurre en los municipios, la circunstancia, pues es absolutamente criminal. La escena que nos narra el abuelo de la síndico municipal, que le dice a los policías: llévenselos, pónganles en la madre, ya saben dónde. Pues, ¿qué dices, Fabricio? Perdón, íbamos a los otros temas, pero no puedo no preguntarles. no, sí, yo me quedo pensando, bueno, por supuesto lo que dices de el nivel municipal, pues es ahí donde la inseguridad campea, digamos, y es donde debe llegar la exigencia y la realidad de la seguridad pública. Pero me quedo pensando en esta larga historia de violencia que ha padecido el país y que es una pesadilla de la que parecemos no ser capaces de despertar. Estaba yo revisando la carta que publicó Anabel Hernández en tu sitio, la carta de la Barbie, de Valdés Villarreal, donde, bueno, dice que los negociadores del gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado eran Arturo Acosta Chaparro, el general, y Juan Camilo Muriño. Y me quedé pensando, mientras escuchaba el testimonio de Celestino, precisamente en esto, en la continuidad de un personaje como el general Acosta Chaparro, que hay que recordar que, bueno, fue el principal operador de grupos ilegales de ejecuciones extrajudiciales en la guerra sucia en Guerrero contra Lucio Cabañas y contra Genaro Vázquez Rojas, los maestros que encabezaban las guerrillas agrarias en Guerrero, que tuvo participación en Oaxaca, en homicidios y desapariciones en Veracruz, que se le acumularon al general Acosta Chaparro más de 143 desaparecidos, que fue uno de los operadores en finales de los 70s y principios de los 80s de estos famosos, tristemente célebres vuelos de la muerte, donde se ponían a los opositores después de torturarlos y de matarlos, se les ponía en un avión y se les arrojaba a una de las bahías de Acapulco para que ya no quedaran rastros de ellos, y que fue finalmente el general Acosta Chaparro quien también fue el que urdió la matanza de Aguas Blancas. Todos la recordamos en el 95, que fue esta ejecución de 17 campesinos de la OXX en Guerrero, en Coyuca de Benítez, que después el ejército les sembró armas para decir que habían muerto en un enfrentamiento. Después se supo toda la verdad. Este general Acosta Chaparro, vinculado a la familia de los Figueroa, de Rubén Figueroa, padre e hijo en Guerrero, estos caciques
asesinos de Guerrero, cómo esta continuidad de la violencia, que es una violencia política, termina, digamos, en un puesto, en el caso del gobierno de Felipe Calderón, de negociación con el crimen organizado. Después el general Acosta Chaparro, por Wikileaks nos enteramos que lavaba dinero en Suiza. Entonces, como toda esta violencia que empieza como con una justificación ideológica de la Guerra Fría en México, de la lucha contra los opositores en el campo, en las universidades, termina en un intento de reorganización del crimen organizado desde el Estado mexicano, donde el presidente de la República tiene enviados para negociar con los Beltrán Leiva, con la Barbie, con Carrillo Fuentes, etcétera. Me parece que eso es lo que esta es la pesadilla de la que no podemos despertar, es decir, estos grupos ilegales, estos grupos que no responden a nadie más que a sus jefes, como fue el caso del general Acosta Chaparro, y que de pronto vemos como una disolución de una manifestación en Guadalajara por parte de la policía de Jalisco termina en la confesión del gobernador Enrique Alfaro de decir está infiltrada la policía por el crimen organizado y no sé. Increíble, sí. Fue lo que pasó ahí. Entonces, el uso, digamos, de el crimen organizado como un brazo ejecutor de las autoridades, de las policías, etcétera, es una verdadera pesadilla de la que tenemos que encontrar la forma de despertar. Absolutamente. Ana Lilia, ¿cómo ves tú todo este programa? En las deficiencias en las estructuras policíacas las podemos encontrar en todos los niveles, y aun cuando la seguridad pública es una tarea que desempeñan policías municipales, estatales y federales, las estructuras municipales son el primer contacto con la ciudadanía, pero también pueden ser el primer contacto con el crimen. Yo estoy convencida de que mientras no cambien las estructuras policíacas corruptas, mientras no se tenga un diseño de seguridad pública desde la estructura primaria, que es la municipal, no va a haber nada en este país. Vemos cómo uno y otro se van sumando casos de brutalidad policíaca, y esto es de la gente valiente que decide hablar, porque también es cierto que para los ciudadanos, ya sea en zonas rurales, zonas urbanas, el contacto con este tipo de policías es algo muy local. Por ejemplo, en el tema de las agresiones contra reporteros que indagan las estructuras locales, se corre un mayor nivel de riesgo. Igual pasa con los ciudadanos. ¿Cómo van a denunciar al alcalde o a la policía municipal si son sus mismos vecinos? La gente que decide hablar ha expuesto casos que son historias de terror, como la que acabamos de escuchar en este programa. Y no es posible que quede ahí como una historia más, la historia de esta semana. La semana pasada hablábamos del caso de Jalisco, hablábamos de la brutalidad policial en Estados Unidos, y con este tipo de historias nos queda claro que aquí no estamos en una condición tan distinta que la que en países como Estados Unidos ha generado manifestaciones muy importantes a nivel mundial que hicieron reconocer incluso a la propia estructura presidencial en el caso de Estados Unidos que hay un problema. Aquí debe ocurrir lo mismo. En el tiempo que yo he podido indagar la conducta de la parte de la criminalidad, me he encontrado del crimen organizado, de grupos del narcotráfico, me he encontrado que la clave para las conexiones, para el control que se tiene en los territorios por parte de los grupos del crimen organizado es precisamente a través de las policías municipales. Tenemos casos muy claros que la audiencia recordará muy bien, el caso de los Zetas,
este grupo que surge como un cártel armado del cártel del Golfo, y que después se erige como una de las organizaciones del crimen organizado con más diversidad en sus negocios, no solo en México, sino en Centroamérica y a nivel internacional, con fuerte presencia en países como Italia, como España y otros países. Pero el principal punto de conexión que tuvieron para después de ahí expandir sus territorios fue a través de la policía municipal en los principales municipios, sobre todo los fronterizos en Tamaulipas. Y siguen ahí enquistados. Tenemos el caso más reciente del que también fue a través de la cooptación de policías municipales, cómo logran afianzar sus negocios. Yo recuerdo testimonios que pude obtener de huachicoleros de esa zona y de toda la entidad en Guanajuato, donde decían que quienes llegaban a cobrar su derecho, ya no era solo un derecho de piso, la cuota por lo que se vendía de la ordeña de los ductos, eran los propios municipales. Y podríamos hablar de caso por caso de cada grupo criminal, e invariablemente, encontraremos este tipo de conexiones con las policías municipales. De estructuras, que se establezcan manuales de desempeño también para las policías en todos los niveles, porque si no seguiremos hablando de este tipo de historias, Carmen. Sin duda. Bueno, pues han mencionado el tema de la revelación ayer de Anabel Hernández, que sin duda es muy importante. Anabel, que ha seguido la pista del caso García Luna de manera muy importante, bueno, pues encontró este documento, encontró en su seguimiento del caso, encontró ya un documento desclasificado en este 2020 y bueno, pues en este documento judicial se acredita como veraz la información proporcionada por Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Y a partir de este documento y de esta información en donde se especifican las contribuciones de la Barbie hacia los Estados Unidos, pues hoy sabemos que este personaje pues era doble agente, en pocas palabras, era parte del crimen organizado, una parte muy sanguinaria, una parte muy fuerte del crimen organizado, pero a la vez colaborador de la DEA y del FBI, y proporcionaba información de los funcionarios corruptos del gobierno de Felipe Calderón para obtener información que después le daba a los propios estadounidenses, por ejemplo, cómo los funcionarios al servicio del narco pues entregaban información a los capos mexicanos para decirles quiénes eran los agentes de la DEA apostados en México. Esa información la Barbie la entregaba a su vez a los propios miembros de la DEA para evitar ejecuciones en México de gente de la DEA y demás cuestiones. Esa información es muy fuerte, muy potente, y el documento revelado nos muestra cómo en el juicio, en los procesos judiciales, se determina la contribución de la Barbie y la veracidad de sus dichos. En pocas palabras, acredita desde esa circunstancia las cosas que la propia Barbie le escribió a Anabel Hernández en una carta, que es la que refiere Fabricio, esta carta de la Barbie a la periodista, en donde le cuenta cosas como las que narras, Fabricio. Déjame regresar a ello y les propongo que escuchemos para ampliar sobre este asunto lo que Anabel expuso ayer al presentar su reportaje especial en aristeguinoticias.com. Así que déjenme compartir de nuevo esta parte de lo que Anabel expuso y regresamos con ustedes. De 2008 a 2010 era un infiltrado de la DEA. Trabajaba directamente para la DEA y el FBI, y durante todo ese rango de tiempo les estuvo proveyendo de información sensible que ayudó a diferentes acciones que llevó a cabo el gobierno americano. Y una de estas informaciones muy sensible, que ahora sabemos, este hombre violento, narcotraficante, la Barbie, era en realidad
un colaborador de la DEA. La DEA sabía lo que estaba haciendo, la DEA lo utilizaba para llegarse de la información de lo que estaba ocurriendo ahí dentro de los carteles de la droga en México. Ahora sabemos que Edgar Valdez informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de Felipe Calderón. Informó incluso, de acuerdo a este documento judicial, que él mismo fue testigo de cómo funcionarios públicos corruptos mexicanos, de la información que les daba la DEA, información muy sensible, estos funcionarios, estos policías corruptos, lo compartían con los carteles de la droga. Entre la información muy sensible que compartían, a cambio de sobornos, a cambio de dinero, era la identidad, fotografías, ubicación, nombres reales de todos los agentes de la DEA que estaban adscritos en México. Incluso, de acuerdo a lo que se afirma en el documento, y es una cosa de la que se había comentado, había habido rumores, pero no había la certeza, es ahí, en este documento que ahora estamos haciendo público, por primera vez se dice de manera oficial que sí, que fue la Barbie quien dio la información al gobierno americano de dónde estaba Arturo Beltrán Leiva, y gracias este narcotraficante, Edgar Valdez Villarreal, les daba información puntual. De acuerdo, y es muy importante señalarlo, es crucial señalarlo, de acuerdo a este documento judicial, el Departamento de Justicia, el gobierno americano reconoce que la información dada por Edgar Valdez Villarreal era veraz. Es decir, la habían podido confirmar su autenticidad. Esto le da una magnitud diversa a la carta aquella del 2012, donde mucha gente dijo, pero es palabra de un narcotraficante, no se le puede creer. García Luna, el propio Calderón, esquivaron la carta descalificando, diciendo, bueno, es un narcotraficante. Ahora sabemos que no era solo un narcotraficante. Ahora sabemos que era un informante del gobierno americano. Me parece que hay muchas personas aquí que ahora deben dar muchas respuestas. Pues sí, muchas respuestas, Fabricio, Ana Lilia. Fabricio, estamos con este tema que nos habla de la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón de conducir al país a una situación terrible. Hemos estado en los últimos años en esta espiral que no acaba. Ahí se descuadró un conjunto de cosas que no han logrado equilibrarse, hay que decirlo. Tan es así, hay que decir también que hay una situación polémica y discutible, si se quiere, que es la apuesta por el uso de las fuerzas militares para combatir al crimen organizado, esto que se ha llamado la militarización de la seguridad pública. Bueno, es también consecuencia de un asunto que no logra finalmente resolver la autoridad policíaca civil desde todos los puntos de vista. Pero bueno, regresando al tema de las responsabilidades, pues históricas sin duda, pero de otro tipo también, porque ¿qué significa que hoy tengamos con una nueva dimensión el entendimiento de lo que la Barbie le escribió a la periodista en 2012, en donde le reveló estas reuniones de Acosta Chaparro, de Juan Camilo Mourinho, con los jefes de la mafia en nuestro país, con los resultados que hoy tenemos? Tuvo la tentación Felipe Calderón de construir una pax mafiosa. ¿Qué explica todo esto, Fabricio? Es una pregunta que tenemos que intentar por lo menos analizar. Sí, yo creo que la frase que contiene el sexenio de Felipe Calderón es que no era una guerra contra las drogas, sino una guerra por las drogas. Y que García Luna, ahora detenido, estaba protegiendo al cártel de Sinaloa. Lo sabemos por el número de detenciones ínfimas que hubo del cártel de Sinaloa y lo que generó la lucha contra los demás carteles en una especie de reorganización que hacía
desde la presidencia Felipe Calderón del crimen organizado. Esto hay que decirlo que es, digamos, el origen del negocio de las drogas en México. No es una cosa que venga de los agricultores o desde abajo, sino que es una cosa que comenzó, digamos, con la reorganización en los 70s, a principios de los 70s, de parte del ejército, el general Hernández Toledo, con aquel operativo supuestamente para terminar con la marihuana y la amapola en el Triángulo Dorado. Más bien lo que hacen es reorganizar el negocio y decir, sálganse del Triángulo Dorado, vénganse a Guadalajara, porque pues ahí los protege el gobierno, ahí los protege la zona militar, y podemos tomar la carretera a Tijuana. Y entonces ahí en el 71, Hernández Toledo, que había sido el militar herido de la matanza del 2 de octubre, ¿no? Precisamente cuando le dan el disparo en la espalda a Hernández Toledo, comienza, eso y la bengala, es el comienzo de la balacera que desata el Batallón Olimpia y la reacción del ejército, donde queda a la mitad la gente que estaba en el meeting, los estudiantes, el 2 de octubre de 1968. Ese mismo personaje, Hernández Toledo, es el que es enviado al Triángulo Dorado para supuestamente terminar con los cultivos, y acaba reorganizando, o tiene la instrucción más bien de reorganizar el negocio. Y entonces creo que lo que hizo Felipe Calderón obedecía a esa tradición mexicana de encabezar el crimen organizado como autoridades, y porque lo hemos dicho, el eslabón más débil del crimen organizado en México son los narcotraficantes. El eslabón más fuerte son los políticos, son los partidos que lavan dinero, los jueces, los policías. Y entonces lo que tenemos aquí, Carmen, como dices, es una responsabilidad no solamente histórica, sino una responsabilidad penal, por supuesto. Y a mí me cuesta, y yo creo que a nuestro auditorio también, entender cómo este expresidente Felipe Calderón sigue tuiteando, ¿no? Criticando al régimen, planeando su partido México Libre, sin ningún tipo de asumir, digamos, sin ningún tipo de responsabilidad, ya no digamos penal, sino moral, sobre lo que suponemos que hizo y no le salió, en el mejor de los casos, o que hizo y acumuló, digamos, fuerzas, poderes ilegales, dinero, para seguir en la política. Me parece que tendría que responder Felipe Calderón de haber incluso tenido, y me parece escandaloso, gente como Acosta Chaparro, perdón, y Juan Camilo Muriño como enviados de la presidencia para negociar como dices, una pax mafiosa, o para negociar el fortalecimiento del cártel de Sinaloa a partir de lo que sabemos de García Luna, ¿no? Ana Lilia, ¿qué dices? Pues parece que Anabel nos resolvió el porqué de la sonrisa de la Barbie, que absolutamente, fue ¿de qué se reía la Barbie? ¿Y te acuerdas, Carmen? ¿Recuerdas, Fabricio, que los titulares, las imágenes que vimos en los semanarios tras la captura de este narcotraficante aludían a ello, de por qué se ríe la Barbie? Pues este hombre era la típica historia de un joven que tuerce el camino para involucrarse en el mundo criminal. Hasta estos años había pasado como un miembro más del crimen organizado, como el brazo o quien organizaba el brazo armado del cártel de Sinaloa. Fue él quien comenzó a reclutar pandilleros centroamericanos, particularmente de las maras, para traerlas a México para pelear contra los Zetas. Y bueno, hasta ahí era la historia de la Barbie, pero lo que Anabel ha revelado en este documento sin duda es explosivo. Un narcotraficante mexicano
operando como doble agente, informante de las agencias estadounidenses. Y entonces va cobrando sentido y va recobrando mucho más fuerza lo que este mismo hombre expuso en aquella carta que también difundió Anabel, en la que este narcotraficante afirma que le constaba que García Luna y su grupo recibían dinero del narcotráfico. Pero este caso, esta revelación periodística es explosiva también porque nos lleva a de nuevo revisar ese papel que han jugado las agencias estadounidenses en el campo criminal en nuestro país. México, queda cada vez más claro, ha sido usado también como laboratorio de las agencias estadounidenses con prácticas que realmente rayan en lo criminal. Y ahí se comprenden también capítulos oscuros y vergonzantes como el Rápido y Furioso, que con elementos como lo que hoy mismo narró en el programa el abogado Javier Schute, nos hacen pensar cada vez más imposible que el entonces presidente Felipe Calderón ignorara que su jefe de seguridad, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también trabajaba para el crimen organizado y que ignorara también un operativo como fue el Rápido y Furioso. Así que tiene razón Anabel cuando dice que habría que dar, había muchas personas que tenían que dar respuesta a esto, pero no quedaría hasta ahí. Se han expuesto muchos elementos periodísticos y lo que toca es que las autoridades activen investigaciones al respecto. ¿Qué tanta información habrá proveído a las agencias estadounidenses la Barbie? Probablemente sabremos de ello a medida que avance el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Pero recordemos que en México hemos puesto los muertos, la sangre y seguimos cargando todo ello. La violencia que hoy vivimos deriva de todo ello. Así que me parece que a las autoridades, a las actuales autoridades, corresponde abrir investigaciones que lleven a juicios espejo como los que se están llevando en Estados Unidos y que, bueno, lleven a que finalmente la sociedad pueda tener una aplicación real de la ley y de la justicia. Pienso, por ejemplo, a partir de lo que narra el abogado Javier Schute en el programa, que las autoridades debían investigar cuál fue el destino de todas aquellas armas que entraron mediante el Rápido y Furioso en ese gobierno de Felipe Calderón, porque las armas son para matar y qué tanta muerte habrán generado aquellas armas. Hay una corresponsabilidad de ambos lados de la frontera, de autoridades que permitieron este tipo de operativos, como de las autoridades que permitieron que sus funcionarios de todos niveles cobraran en dobles nóminas. Ni más ni menos, pues aquí dejamos la mesa, habremos de seguir hablando, si me lo permiten, Ana Lilia, Fabricio, gracias a los dos por estar aquí, buenos días, buen fin de semana y bueno, vaya panorama que nos dejan estas informaciones y bueno, pues que nos confrontan, digámoslo así, con lo que ha sucedido y sucede en México en este tema donde la frontera entre autoridades, crimen organizado, Estados Unidos, revelaciones periodísticas, bueno, pues todo esto junto nos habla de que este fenómeno pues está aquí, que desde luego es de grandes dimensiones y que sigue ocurriendo un conjunto de situaciones violentas fundamentalmente relacionadas con una cuestión que se ha descompuesto gravemente. Veníamos de escuchar un caso de dos muchachos en un municipio pequeño en Oaxaca, donde la brutalidad policíaca pues es producto de lo que queramos, pero podemos intuir, digámoslo suavemente, que es parte de la descomposición que a lo largo de los años tuvo lugar en México y que ahora tenemos que remediar. Se requiere realmente un esfuerzo nacional para recomponer los ejes del Estado mexicano, empezando por sus municipios y todo lo demás. Así que bueno, pues Fabricio, Ana Lilia, un fuerte abrazo a los dos. Gracias por estar aquí y buen fin de semana. Abrazos para todos. Gracias, abrazos, Carmen. Para ustedes. Gracias y buenos días. Vamos a una pausa, regresamos. Tenemos muchos temas, nos faltan y ya no hay tiempo.
Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa.